Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Espero que la mayoría de ustedes pues estén pasando unas muy buenas vacaciones de Semana Santa, pero el mercado sigue y hay que analizarlo, así que empezamos hoy sábado 30 de marzo a grabar a las 9 menos cuarto hora española. Como decía, pues espero que estén descansando en estas vacaciones. Yo al revés, estoy aprovechando para ponerme al día porque iba súper atascado. He tenido unos días muy intensos, se me juntó el mes pasado que estoy a medias con este programa precisamente, con el programa este de preparación para el examen oficial de la CNMV, además las clases anuales que tengo en el máster, todo se me juntó. Como saben que tengo el problema crónico este de las cuerdas vocales, estoy un poco fatal otra vez de tanto hablar. Y bueno, y además he tenido que ponerme al día porque llevaba un atasco monumental y en estos días que estoy un poco más tranquilo pues me está viniendo muy bien. Por lo demás, pues nada, pues ya la espera el martes, a ver si sale todo bien. A las 3 de la tarde me ingresan. Así que ese día el vídeo de cierre no lo podré hacer este próximo martes y ya veremos cómo estoy. Espero estar lo suficientemente bien como para poder seguir al día siguiente normal, aunque sea sentado en la cama. Vamos a ver, ya les iré diciendo. De momento me ingresan el día 2 a las 3 de la tarde para la operación. A ver si sale todo bien y bien rápido pues volvemos a la palestra, que es de lo que se trata. Por lo demás, pues me estoy poniendo al día ahora que tengo más tiempo de series y demás y me he visto esta semana El problema de los tres cuerpos, una serie famosísima de Netflix que está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, pues no está mal, la verdad es que está bien, es una buena serie, con un guión bastante conseguido, pero yo no le daría un 10. O sea, le doy una nota alta, pero no le doy un 10. ¿Por qué? Pues ya saben mi manía. Yo es que aún no he visto una serie inglesa que no tenga ese problema de que están como apagados, como sin chispa, como... no sé, parece que les falta algo siempre, ¿no? No sé, no, las series americanas tienen otro toque que sale mejor. Entonces, por eso no les doy el 10, pero bueno, está bien. La verdad es que la serie está bien, sobre todo el guión está muy conseguido y es muy imaginativo y está muy bien. Y luego me vi también otra de ciencia ficción, en este caso alemana. Ya saben que yo ya con las inglesas les tengo un poco manía, las europeas pues más. Las alemanas aún están bien. Ya cuando Netflix se mete en camisa de once varas con polacas y francesas y holandesas y no sé qué, ya baja el nivel muchísimo. Pero bueno, con las alemanas aún tira que te va bien, bien. Está entretenida, para estos días de descanso se puede ver de tirón, es corta, con 4 capítulos. Bien, pero sin mayores pretensiones. No, es difícil que series europeas de verdad, ¿eh? O sea, no quiero ser pesado ni proamericano ni nada de eso. Es que simplemente es que son mejores y se ven mejor. Y luego, pues ayer en concreto me vi la famosísima película que se ha llevado todos los Oscars y todas las cosas, Oppenheimer. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? No sé cómo dan los Oscars, pero a mí me pareció un rollo de película. Qué rollo, sobre todo la parte final de la película es absolutamente insoportable cuando están investigando a Oppenheimer y que si no sé qué, y que si sus relaciones izquierdistas, no sé qué. Madre mía, qué rollo. A mí no me gustó la película. No digo que sea mala, no es una mala película, es evidente, pero a mí no me gustó. Me pareció una película aburrida. Además, me pareció aburrida porque trata mucho de todo el proyecto Manhattan y de cómo se diseña la primera bomba atómica de Estados Unidos y tal. Y yo ya había visto una serie de varias temporadas que trataba sobre eso, sobre el proyecto Manhattan, donde se desarrolla el tema mucho más ampliamente y mucho más a fondo. Y la trama de la película pues me pareció como demasiado ligera. No me gustó. No me parece que sea... Bueno, si no han dormido bien por la noche y quieren dar una cabezadita,
Eh, Mi hija me dijo que la había visto también, ella la vio por su cuenta y que se había quedado durmiendo. Que se había quedado durmiendo en el cine. O sea que, bueno, también es que, claro, de tal palo, tal astilla. Un poquito de propaganda antes de empezar, ya que he nombrado este programa, recordarles que es el último que voy a hacer, ya no voy a hacer más, por la única razón de que es que este programa se preparaba a través del Instituto Británico CISI, una certificación súper prestigiosa, con presencia en 103 países, nada menos creo, pero han decidido que van a dar lo que queda de año exámenes aún más en español, pero ya a partir del año que viene van a hacer los exámenes en inglés. Entonces, bueno, pues hemos decidido suspender el programa. En TEFI veremos otras certificaciones y demás, pero este programa se va a parar. Así que este que era el que daba yo personalmente, pues este es el último. Ya está muy avanzado, aún queda como mes y medio así, pero bueno, todo el programa está grabado, así que si quieren aún reengancharse para aprovecharse en este último examen, pues aprovechen. Francamente, el nivel de dificultad de esta certificación para obtener el título oficial es bastante menor que las otras que hay. Así que si aún están interesados, pues le pueden dar un vistazo y engancharse con las clases que están grabadas y las que quedan aún en directo. Les recuerdo que si entran en gloversiaconv.com tienen todos los teléfonos, correos y un chat automático para ponerse en contacto con nosotros para ver pues si están interesados en todos los productos sobre los que asesoramos. Estamos asesorando un montón de cosas. Estamos intentando innovar todo lo que podemos, todo lo que nos dejan, en un país que no comprende muy bien en cuanto te sale de comprar Iberdrola y esperar, pero bueno, ahí estamos. Este fue nuestro primer programa que lanzamos, que ahora está cerrado a los nuevos inversores porque ya tenemos mucho volumen, que va muy bien, con opciones. La uno está más 5,44, ya se ha repuesto del drawdown inicial que tuvo por la baja volatilidad, y la 2 pues vaya en el 8% en el año, siempre recordando que aquí están ya deducidas todas las comisiones y gastos, esto es rentabilidad neta para los inversores, sigue yendo muy bien. También les recuerdo que tenemos Gloversia Dinámica, una SICAF más clásica, invierte en bonos, en ETFs, en asignaciones estratégicas de activos, en renta fija, un poco de todo. No ha perdido ningún año desde que empezamos, incluido el 2022, que fue muy malo, y a pesar de eso acabamos ganando. El año pasado casi un 9 y este año pues sigue ganando con mucha tranquilidad. Y bueno, pues lo que sigue siendo una auténtica pesadilla pues es el tema de multimercados. Ya saben que estamos haciendo unos esfuerzos, yo no sé la de horas que le estamos dedicando a conseguir reconvertir esa SICAF por primera vez en España a una estrategia de opciones. Y bueno, esto es una carrera de obstáculos. No nos estamos rindiendo, no nos vamos a rendir, pero sinceramente, y lo siento mucho, en este país no se entiende nada en cuanto te sales de Iberdrola a comprar a nivel de... Porque sí que podemos estar trabajando bien con las cuentas asesoradas, que es lo que acabo de mostrar, pero la implantación de la estrategia 2 en concreto, que es la que queríamos poner en la SICAF, pues como es un vehículo de inversión colectiva, a nivel regulatorio, a nivel control de todo, pues esto es como una pesadilla, no entienden nada. No entienden nada a nivel establishment español. Las vicisitudes son las siguientes. A finales de febrero se nos da autorización para poder aplicar el 50% de la estrategia 2 en la SICAF. El 50% nos dicen. Que según no sé qué, no cuadraba, regulaciones y no sé qué. Al cabo de unos días, empezamos a finales de febrero, tomamos toda la posición y al cabo de unos días se nos notifica que cerrábamos la operativa, que había que revisarla. Nos toca cerrar la posición. A finales de mes, de marzo, se nos vuelve a autorizar, ya está otra vez la nueva posición que nos han autorizado a tomar, pero más atenuada. Ya no vale el 50%, ahora está más atenuada. Bueno, es terrible, no se lo pueden ni imaginar lo que es esto, ¿eh? Además es explicar las cosas, las explicamos una y otra vez, en qué consiste, las deltas,
los spread, cómo funcionan, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, pero no está el sistema preparado para cosas de estas y nos está costando pues muchísimo. Bueno, ahí estamos, unas posiciones tomadas ahora, más atenuadas de lo que pensábamos en un principio, pero están tomadas y seguimos luchando cada día por intentar que se entienda bien lo que estamos haciendo y que podamos seguir trabajando con normalidad. Bien, y tenemos otro producto que esto nos lo ha pedido muchísima gente y estamos muy contentos con el producto que hemos creado. Es que había gente que nos decía, bueno, pues yo quiero tener unas carteras en fondos indexados, temas fiscales y demás. Y hemos creado, que ya están con dinero real de los clientes desde enero. Podemos facilitar también backtesting, que como ven, pues en el año están funcionando muy bien. La conservadora gana casi el 4, la equilibrada gana casi el 7 y la agresiva gana el 10,23, ya deducidos los costes, las comisiones para los clientes. Cada cartera pues tiene una parte fija en renta variable o en renta fija y luego tiene, perdón, una cantidad fija en renta variable o en renta fija y luego tiene una parte variable completamente en la que aplicamos asignación estratégica de activos y otras técnicas. Entonces, bueno, pues hemos combinado la gestión pasiva con toques activos. No es gestión pasiva pura porque para eso pues cualquier cliente puede seguir el fondo que sea indexado y ya está. Además, tenemos la divisa cubierta. Estamos en fondo con divisa cubierta. No hay riesgo de divisa alguno y, como ven, pues funciona muy bien. Cuando el mercado tira, nuestras carteras van a tirar mucho y cuando el mercado dé problemas, pues lógicamente tendremos más problemas, pero no tantos como tendrá el mercado. Así que ahí les dejo pues este producto para los que puedan estar interesados, pues pueden contactar con nosotros. Nos vamos al mercado sin más. Vamos a empezar por hablar de un dato macro que tuvimos ayer. Hice un vídeo especial, por si lo quieren ver, analizando un poco el dato y algunas noticias que tuvimos. Pero como me imagino que mucha gente no lo habrá visto, pues lo vamos a volver a repasar. Ayer, aunque fue festivo, tuvimos datos importantes macro en Europa. El IPC italiano quedó mejor de lo esperado, 1,3% cuando se esperaba 1,5%, y el IPC de Francia 2,3% cuando se esperaba 2,6%. Está muy bien. Y lo más importante fue el dato de PCE. Vamos a ver, un dato de PCE que el mercado se lo tomó bien porque salió en lo esperado. El PCE subyacente 2,8% de interanual y el normal 2,5%. Y el mercado se lo tomó con tranquilidad. Pero a mí no me parece que haya que tomarse nada con tranquilidad estos datos. A mí me parece que sigue, por mucho que le esté minimizando la Reserva Federal importancia al tema, también la Reserva Federal le quitó importancia al inicio de la subida de la inflación diciendo que era transitoria y luego ya ven lo que pasó. Bueno, pues sorprendentemente le están quitando importancia otra vez, o no tan sorprendentemente, porque la Reserva Federal está pillada con un montón de líos respecto al Estado y demás. Tiene que financiar al Estado, el Estado las está pasando moradas y la Reserva Federal le tiene que financiar. Y si no, vean este gráfico de Harney, que luego lo veremos mejor. Estos son los escenarios que tiene por delante el Tesoro de Estados Unidos como la Reserva Federal no le baje los intereses. A finales de diciembre, si los tipos de interés no se mueven, al Tesoro le va a tocar pagar un total de 1,6 billones de dólares por los intereses de la deuda ingente y loca y absolutamente, perdón, que le he dado con el micrófono en la mano, igual ha sido un ruido. La deuda ingente, loca y sin freno que están teniendo. 1,6 billones. 1,6 billones. Si, por ejemplo, le bajara 150 puntos básicos, pues ya bajaría la cifra a 1,2 billones. O sea, en fin, como pueden ver, está pagando demasiado dinero el Estado por todo esto y necesita que le ayude la Reserva Federal. Además, han cerrado la ventanilla de ayuda a los bancos regionales, además, año electoral, con todo tipo de presiones políticas, en fin. Está bastante pillado la Reserva Federal y además recuerden que lo filtró Timiraos, lo filtró y pasó desapercibido, me sorprende, no he visto ni una sola mención en los medios de comunicación cuando me parece
una noticia absolutamente fundamental, ya lo comenté el sábado pasado. Dimitraos filtró que la Reserva Federal se está asustando porque se ve venir una recesión. Sí, sí, como lo oyen, aunque esos datos que nos muestran parece que no sea así. Pero es que nos están dando datos absolutamente de contabilidad nacional creativa, datos que están completamente fuera de la realidad. Yo no digo que haya un contubernio aquí para... O a lo mejor sí que lo hay, ¿eh? No, no se equivoquen. Pero bueno, pues aquí se tira para donde se tira. Y no creo que los políticos mundiales sean muy fiables, que digamos, ni que tengan mucha palabra, ni que sean nada de fiar. Yo qué quieren que les diga. Esto no me parece muy... Miren aquí siguen peleándose entre ellos y los ocupas nos siguen quitando las casas. Y aquí lo único que se ve en la política es insultos de unos partidos a los otros. Nada, los ciudadanos importamos un bledo. No solo aquí, sino en todos los lados del mundo. Bueno, pues cuidado con esta forma de inmiscuirse la política en los datos macro. Yo no me fío ya de nada. La Reserva Federal de Filadelfia, en un estudio que ha publicado en los últimos días, y que la web Zero Hedge, que siempre está a la que cae con estas cosas, le ha dedicado un artículo completo de varios folios. Bueno, yo me quedo solo con este gráfico. Según el estudio de la Reserva Federal de Filadelfia, es decir, la propia Reserva Federal de Estados Unidos le enmienda la plana a Powell, al gobierno, que está dando unos datos que no son, con los datos que da la Reserva Federal de Filadelfia y los ajustes que ellos dan, se estaría dando una cifra de 800.000 empleos inventados en el último año. 800.000 empleos inventados. Ya hemos hablado largo y tendido sobre esto. Y es lo que hay. Se están inventando los empleos con una serie de modelos macroeconómicos que son un lío que no entiende nadie. Porque las encuestas son muy ineficientes, esas que usan para determinar, según ellos, cuántos empleados hay, cuántos no hay. No tiene, Estados Unidos, la democracia más avanzada del mundo y la primera potencia mundial, no tiene ahora mismo una forma de contar los empleados y los que no están empleados eficiente. Y siempre, claro, va hacia más, para manipular. Primer engaño entre comillas. Y ya con la inflación, pues ni les cuento. ¿Por qué no hacemos un ejercicio bastante interesante, que es el que nos propone el autor, lo tienen aquí, el autor de este gráfico, que me pareció extremadamente impactante? ¿Por qué no hacemos el siguiente ejercicio? Nos vamos en la línea amarilla, a cómo se calculaba el IPC antes de 1983, hasta que por esas fechas el amigo Clinton decidió cambiar las reglas y calcular el IPC de otra manera. Si siguiéramos usando las reglas que se usaban antes, miren a dónde hubiera llegado la inflación en esta explosión que tuvimos. Habría llegado al 18%, ojo, al 18% y no al 10%, como decían que había llegado, pero es que ahora en este momento estaría casi en el 9% y no en el 3% como nos están diciendo. Vale, esto es una cosa que se hizo hace muchos años y es evidente que no se está manipulando este año los datos de inflación a conciencia. Es verdad. Pero también es verdad que los datos que nos están dando de inflación puede que no sean reales. Porque se cambió en 1983 para que, a ser posible, salieran más bajos. O sobre todo en las subidas de inflación fueran mucho más bajos. Ya ven que la línea azul siempre se queda por debajo de la línea amarilla en todos los picos, como este, como este, como este o como este. Es decir, si se hubiera seguido con el mismo cálculo de siempre, los picos habrían sido mucho más duros y la población se habría asustado más. Al final crearon un IPC que sabían perfectamente que iba a salir mucho más bajo que el otro. Miren este pico, miren este pico, miren este pico. Entonces, ¿cuál es la inflación real? ¿Esta o esta? ¿Cuál? ¿Y cuáles fueron esos cambios? Por curiosidad, pues miren, se lo he preguntado al ChatGPT 4, la verdad es que estoy encantado. Son $20 al mes, pero va muchísimo mejor que el otro. Y veo que ha buscado como fuentes Wikipedia y esta otra fuente de aquí. Dice que en 1983 se implementan cambios significativos
especialmente en cómo se miden los precios de la vivienda. Miren, al final, la vivienda pondera tanto en el IPC que según considere la vivienda de una manera o de otra, te van a dar una inflación o te van a dar otra. Y con eso los políticos van a calentarnos la cabeza. Pero al final, ¿somos conscientes o no somos conscientes de que en nuestro bolsillo el IPC no es el que nos están diciendo? En el mío no. Cada vez que vamos al supermercado en España no vemos que sea lo mismo. ¿Verdad que no? Bueno, pues lo que más le metieron mano fue al tema de la vivienda. La metodología hasta ese momento se basaba que se medía de otra forma. Anteriormente, el IPC incluía el costo de la vivienda, los pagos mensuales de la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, seguros, costos de mantenimiento. O sea, se tomaba el precio de la vivienda en estado puro. Entonces dijeron que es que ahí lo que hacía era mezclar el componente inversión con el componente consumo. Entonces lo cambiaron y crearon el famoso engendro este que aún está en vigor de la equivalencia de alquileres. Es decir, se concentra exclusivamente en los pagos de alquiler para unidades alquiladas. O sea, la clave está aquí. Imputa la equivalencia de alquiler, es decir, el monto mensual por el cual la casa se alquilaría si no fuera ocupada por el propietario. Pues hombre, así a simple vista esto muy fiable no parece, ¿no? El coste mensual por el cual la casa se alquilaría si no fuera ocupada por el propietario. Si vamos directamente a la Wikipedia para asegurarnos, porque ya saben que del ChatGPT no te puedes fiar 100%, la Wikipedia te lo confirma, a partir de 1983 se usa el famoso índice de equivalencia de inquilinos. Hasta ese momento el IPC medía el precio de las viviendas de verdad, más todos los gastos anexos que llevaban. ¿Vale? Entonces, ahora no. Imputa la equivalencia de alquiler, es decir, la cantidad mensual por la que se alquilaría la casa si estuviera alquilada en lugar de ocupada por el propietario. ¿Y cómo lo saben eso? ¿Tú sabes cuánto alquilarías la casa? ¿Tú sabes eso? Pues, o sea, eso es tan fácil de calcular. Eso ¿no les parece que ya de por sí es un tema como muy... que deja de ser objetivo y pasa a ser subjetivo? Porque además es que la cosa se complica. Porque dice que, en primer lugar, los pagos de alquiler se fijan en función de la depreciación de la propiedad a través del modelo de regresión de sesgo de edad. ¡Ay, madre mía! A continuación de esta depreciación se calcula la renta económica, que se ajusta a cualquier cambio en la estructura en las instalaciones. Por último, se calcula una renta pura que elimina de la renta económica la prestación efectiva de servicios públicos como la electricidad y el gas. Miren, no me he enterado de nada y me da la sensación de que el método antiguo era como más puro, ¿no? Así que les vuelvo a hacer la pregunta, ¿de verdad que es esa la inflación que tenemos? Bueno, vuelvo al origen del desarrollo, cuando he empezado a adornarme un poco en la explicación para que entendieran a dónde quiero llegar. Estaba diciendo que el PCE a mí no me parece nada tranquilizador, como no me parecen nada tranquilizadores los últimos datos de inflación. Yo estaba muy tranquilo con el tema, pero he dejado de estarlo. Y que sorprendentemente les decía que la Reserva Federal está quitando importancia al tema a los analistas también. Pero ya han visto lo que yo pienso. Aquí estamos jugando con los datos macro al final, y aquí ya no sabemos ni si vamos ni si venimos. Es como lo veo. Entonces, ¿dato de PC tranquilizador? Pues no, miren, Timiraos lo destacó enseguida en cuanto salió el dato. Saben que ahora está súper de moda el considerar las métricas más a corto plazo, en lugar de la anualizada, ¿no? Entonces, si nos vamos a las métricas de corto plazo del PCE, como pueden ver, la línea azul, clarito, es tomar el PCE en tramos de 3 meses anualizados. Como ven, el PCE está disparado. ¿Cómo que esto es tranquilizador? Tranquilizador por las narices. Estaba que no paraba de bajar y se ha dado la vuelta. Y esto lo destaca Timiraos. Y el de 6 meses, que quizás es el más usado, que es la línea verde, pues el de 6 meses ha pasado, aquí estaba en el 1,9%, poquito menos, por debajo ya del nivel de peligro, pero es que al mes siguiente se fue al 2,5% y ayer se fue pues al 2,9%, recuerdo que la línea verde, o sea, aquí estaba en el 1,9%,
al mes siguiente se fue al 2,5% y ayer se fue al 2,9%. Hombre, muy tranquilizador no parece que sea. Puede que sea un repunte que luego se pueda controlar, pero muy tranquilizador a mí no me parece que sea. Pero la Reserva Federal dice que no tiene problema, porque quizá está pillada con todo lo que hemos hablado antes. Tiene mucho pille, mucho, han visto lo que influye en la política, en la economía, etcétera. Vamos a poner otra prueba, aclarado esto del PCE de ayer, sobre lo que influye la política en la economía. Miren la cartita que le envió el pasado 18 de marzo el caucus demócrata, vamos, congresistas demócratas, al amigo Powell. Miren la fecha, 18 de marzo del 2024, Congreso de los Estados Unidos. Washington, D.C. Al honorable señor Jerome Powell. Pues voy a ver lo que dice aquí. Le escribimos para urgirle que se tome seriamente los problemas graves que va a generar en la economía, los excesos en los tipos de interés que está teniendo la Reserva Federal por un periodo de tiempo innecesario. Parece poca presión política, vale, que estos son los demócratas que están en el poder, pero ¿hay presión política o no hay? No es algo decisivo que el caucus demócrata le escriba eso, ni es la primera vez ni la segunda, pero miren cómo están las cosas, ¿vale? Según ellos, la inflación está controlada, según ellos, presiones políticas para que el dato de PCE, que ya lo ven, que lo nombran por todos los sitios, no se vaya mucho más allá. Dice que el mercado de la vivienda está con desequilibrios muy importantes. Le recuerdan el colapso de los bancos regionales. Miren cómo se lo recuerdan aquí. Y les traduzco con el chat GPT la despedida de la carta. Dicen, en conclusión, creemos que es crítico para la Reserva Federal presentar al público un calendario claro y rápido para la reducción de las tasas de interés. Idealmente comenzando la reunión de mayo, para asegurar un mercado laboral fuerte y empleo pleno para los estadounidenses trabajadores. Esto permitiría la continuación de la reducción de décadas de alta desigualdad salarial históricamente y promovería un clima fuerte para la inversión. Esperamos su respuesta y damos la bienvenida a futuras discusiones con miembros del caucus progresista del Congreso. Y como ven, pues lo firman varios congresistas demócratas, entre ellos pues algunos ya bastante conocidos por este tipo de presiones, como por ejemplo pues Elizabeth Warren, que no estará muy lejos seguro. Ya verán, a ver, todas las firmas que hay aquí. Ahí está, ya me extraña a mí que no andara por ahí. Steve Cohen, en fin, un montón de congresistas bastante conocidos por intentar presionar. Como ven, no me estoy inventando las presiones políticas que está recibiendo la Reserva Federal. Ahí tienen la prueba con ese documento. Yo no sabía ni que existía, pero lo vi que lo comentaba Víctor Estebaranz hace unos días y me puse a buscarlo y lo encontré. Esto es lo que le escribieron a Powell. Entonces, como decía, entre las presiones políticas y que la propia Reserva Federal se está convenciendo que a lo mejor los datos están un poquito maquilladitos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, y que a lo mejor las cosas no están tan bien, pues esto favorece a que el mercado, una semana más, que ha sido una de las claves principales de la semana, pues haya seguido descontando plenamente que va a haber bajadas de tipos, que estas empezarán en junio y que como mínimo pues tendremos 3 bajadas. Esto en cuanto a Estados Unidos, porque en Europa caben pocas dudas. En Estados Unidos hay dudas sobre cómo está la economía realmente, pero en Europa no hay ninguna duda. Europa está fatal, empezando por la locomotora alemana, que miren cómo está. Las previsiones de los 7 institutos más importantes de este país, de Alemania, dan tan solo un crecimiento del 0,1% al final del 2024 en Alemania. Claro, fíjense la divergencia con las previsiones de crecimiento que hay en Estados Unidos. Hasta ahora ambas zonas, ambos países, pues iban más o menos igual, con alguna pequeña divergencia, pero ahora mismo la divergencia es tremenda. Europa está muy mal. Europa tiene mucho daño por los tipos de interés tan altos y lo normal es que sí que empiecen a bajar los tipos a pesar
de que la inflación pues está más dudosa, aunque en Europa, como acabamos de ver, sí hemos tenido buenos datos de inflación. Lo acabo de decir al principio del vídeo, no como en Estados Unidos, que no han sido tan buenos. El trimestre finalmente pues ha terminado muy bien. Aquí tienen las previsiones que tenían para finales de año los diferentes analistas y ahora mismo el SP500 ya está por encima de todas las previsiones que se daban para finales de año, excepto las de Yardeni, que daba un 5.400. Como vemos aquí en el paper de cierre de ayer de antes de ayer de Goldman, bastante flojillo, están de vacaciones claramente, pues el SP500 termina un trimestre muy bueno, con máximos históricos, en zona de máximos históricos. Dice que cerca del 40% de todos los días de trading que ha habido en el primer trimestre se consiguió un nuevo máximo histórico, casi el 40% de los días. Esto está muy bien. Entonces dice que ha sido el mejor primer trimestre para el SP500 desde el año 2013. En concreto, el SP500 ha subido un 10,16% en el trimestre. El valor mejor del SP500 fue Supermicrocomputer, totalmente condicionado por este es el valor estrella del tema de la inteligencia artificial, ya lo saben, más 255. Y el peor ha sido Tesla, con una caída de menos 29%. El mejor subsector fue el de semiconductores, con una subida al 41%, y el peor subsector, el de automoción, con una caída de 23%. En cuanto a sectores, supersectores, los más grandes, servicios de comunicación el mejor, con una subida del 16%, bastante por encima del índice, y el peor sector, pues no es de extrañar que sea el de rates, con una caída del 1%. Ya saben que los rates están muy lastrados por el tema de los activos comerciales. Al final, el COVID marcó un antes y un después. Después del COVID, mucha de la gente que se había ido al teletrabajo ha seguido teletrabajando y en este momento sobran oficinas y locales por todos los sitios. Por todos los sitios. De hecho, por ejemplo, yo estoy viendo mucho en España. En Suiza esto siempre ha sido así. Hay muy pocos, muchísimos menos locales en los edificios comerciales. O sea, se hace todo viviendas. Pero en España esto, lo típico era el típico edificio que se construía y todo lo de abajo, los locales comerciales, se dejaban para eso. Pero cada vez estoy viendo más que hacen pisos a nivel del local, a nivel de suelo. Con lo cual, esto es un clarísimo síntoma de que ya el tema de oficinas es una ruina. Ahora mismo, invertir en oficinas no es nada interesante. Es que la ocupación de oficinas ha bajado muchísimo porque la gente se ha quedado teletrabajando, pues porque es un sistema que a mi modo de ver ha venido para quedarse porque funciona bien. Yo soy un fiel reflejo de eso. La tendencia es alcista, ahora lo veremos desde el punto de vista cuantitativo, es espectacularmente alcista y no hay que ponerse contra ella. No se puede saber esto hasta dónde puede llegar. Société Générale volvió a publicar esta semana un estudio del que ya nos hicimos eco hace tiempo, lo han vuelto a repetir otra vez. Es un poco ver cuál es el PER SP500 y calcular qué PER sería el que nos indicaría que ha entrado ya en burbuja. Entonces nos pone el ejemplo del 2000 y el ejemplo del 2021, cuando luego vino la gran tendencia bajista del 2022, y como vemos ese PER, al menos a 12 meses previsto, estaría aún lejos de ese nivel. Société Générale ha hecho cálculos más afinados y dice que para que el SP500 entrara en zona de burbuja, con las previsiones de beneficios actuales, tendría que irse exactamente a 6.250. Entonces considera que si el SP500 llegara en relativamente breve plazo de tiempo a 6.250, estaría en zona de burbuja y sería extremadamente peligroso. Mientras no llegue ahí, consideran que no. Bien, pues a pesar de esto, de que la tendencia es muy alcista, pues sigue habiendo cosas raras, divergencias extrañas que llaman mucho la atención, como por ejemplo esta. Después de 32 semanas consecutivas en las cuales los hedge funds estaban largos de Nasdaq, aunque últimamente habían reducido mucho su posición larga por las alturas alcanzadas,
Bueno, pues esta semana, al cierre de esta semana, por primera vez en 32 semanas han pasado a cortos. Su posición corta es pequeña, voy a agrandar para que se vea. Está aquí, es una posición corta pequeña, pues es muy significativo que los hedge funds estén cortos del Nasdaq, el 50% del Nasdaq son los 7 magníficos. Parece como si no se fiaran ya de las alturas alcanzadas. Y en el SP500, pues igual, aunque esto no es una novedad, llevan cortos desde hace mucho tiempo, se han comido toda la subida a cortos con unas pérdidas extraordinarias. No es que esto tenga poder predictivo, ni en el Nasdaq ni aquí, simplemente lo digo como cosas curiosas de que no todo el mercado está volcado al alza, ni mucho menos, aquí lo ven. Tienen el nivel de cortos más bajo en 10 semanas, pero como podemos ver, el nivel de cortos sigue siendo muy importante. Están muy cortos, no creen que esto vaya a llegar mucho más lejos, con razón o sin ella. Y esta tendencia alcista pues ha roto la pauta estacional típica de los años electorales. Entonces la ha roto por completo. La pauta electoral típica es esta. Es de un cierto estancamiento hasta el mes de abril y a partir de abril pues empieza a subir. Bueno, se queda estancado otra vez, pero a un nivel más alto y más bien es en junio cuando ya empieza a subir mucho. Y sobre todo, después de las elecciones, sí que la tendencia a la subida es muy fuerte. Bueno, pues se ha roto la pauta por completo y el mercado ha seguido subiendo, subiendo y subiendo. Aquí tienen la pauta post-elecciones de manera aislada, que es ese último tramo que veíamos al alza. Tras las elecciones, el mercado tiende a bajar un poquito durante 6 o 7 jornadas, y luego tiende a partir del 10º día después de las elecciones aproximadamente a una muy fuerte subida, que con sus idas y venidas pues ya continúa hasta 55 días después. Otra anomalía rara pues es lo que están haciendo los insiders tecnológicos. Esta tabla que se sale del marco, pero estos son los insiders tecnológicos con sus propias acciones. Recuerden que un insider es un directivo en este caso tecnológico, es un directivo de una compañía tecnológica, un alto directivo que tiene acciones de la propia compañía, es decir, es la persona que más información tiene sobre esto. Bueno, pues como pueden ver, el nivel de ventas de estos insiders tecnológicos comparado con el nivel de compras, pues es el mayor desde el año 2021 y uno de los mayores desde el año 2015. Es decir, que los insiders tecnológicos están vendiendo sus propias acciones aprovechando esta fuerte subida. Esto no tiene poder predictivo. Lo que más poder predictivo suele tener es cuando están comprando. Recuerden que este es el ratio venta sobre compras, es decir, que cuando está muy bajito, como aquí, cuando están comprando, esto augura que va a subir y de hecho, pues como ven, sube. O aquí, que está súper bajo, pues esto augura que toda esta zona de aquí, que están acumulando y bueno, al final el mercado se da la vuelta y aciertan. Los insiders compraron sus propias acciones en toda esta área, mediados, finales del 2022, principios del 2023, y ahora están vendiéndolas. No parece que su confianza sea muy grande respecto a los niveles alcanzados. Claro, el tema está también en que, fíjense, aquí hay un gráfico, hablando de tecnología, un gráfico que mira pues la rentabilidad de los valores tecnológicos con el cash. El problema es que el cash pues está dando mucha rentabilidad sin ningún riesgo, está dando una rentabilidad del 5 y pico por ciento. Otra cosa que inquieta un poco pues es ver las posiciones que tienen en opciones los pequeños inversores. Como ven, esto es de la web Sentiment Trader. Ya han visto que los hedge funds, por ejemplo, pues están cortos, pero los insiders también venden, pero los pequeños especuladores en opciones, como dice aquí la web Sentiment Trader, pues están all in, es decir, todo puesto encima de la mesa comprando. En algunas partes del mercado pues sí que vemos que hay bastante euforia. Otra de las claves de la semana fue que en los últimos días del mes se fijó o se roló el famoso collar de JP Morgan. Ya saben
que este collar de JP Morgan es una estrategia en opciones que monta este banco para proteger una cantidad enorme de los fondos de inversión que están expuestos a bolsa. Es una figura protectiva que consta de tres patas principales y claro, es tan enorme la posición que toman en opciones que todo el mundo lo sigue como una referencia de soporte o de resistencia. Entonces a mí me gusta tener anotado cada trimestre dónde están estos niveles para poder luego cuando el mercado los alcanza, si es que los alcanza, pues tener en cuenta de que ahí va a haber un soporte o una resistencia bastante importante. Así que tomen nota, por favor, de los niveles para este trimestre. Tenemos que la primera pata, que sería la de venta de call, está en 5.565, como por aquí. Entonces ahí tendríamos una zona de resistencia importante si el mercado llegara en algún momento ahí, 5.565. Luego, más abajo, la pata de puts comprados está en 4.970. Está como por aquí. Esto sería, por lo tanto, una fuerte resistencia si el mercado tuviera alguna caída importante. 4.970. Y ya la pata de los put vendidos estaría en 4.185, que ya estaría muy abajo, estaría como por aquí. Esto ya sería una catástrofe, ¿no? Si el mercado llegara a esta zona. Pero bueno, ahí está la tercera pata. Con este collar, insisto, está montado de una manera que lo que hace JP Morgan, pues como decía, es protegerse contra caídas significativas, contra caídas importantes del mercado, al menos una parte de sus posiciones largas en bolsa. Otra clave de la semana es el despertar del oro. El oro lleva ya unos días que está despertando mucho. Es un poco desesperante, se ha movido en lateral durante mucho tiempo, pero fíjense este gráfico, qué curioso. El oro, el precio del oro contra los bonos, la rentabilidad de los bonos. Pues como pueden ver, el oro desde el año 2018 le ha sacado casi 140 puntos porcentuales a los bonos. Ya ven. El oro a veces pues se pasa largas temporadas dormido, pero si comparamos con los bonos, el oro a largo plazo, aunque no lo parezca, pues ya ven qué diferencia tan grande. Normalmente el gráfico que les pongo del oro es el gráfico del futuro, que se mueve de una manera muy diferente, pero hoy les voy a poner el gráfico del spot. Como podemos ver, pues el oro está rompiendo máximos. Es tremendo cómo ha conseguido despertar y ha salido de ese larguísimo lateral en el que estaba metido desde el año 2020. Ya ven que estaba ahí con picos en el 2020, en el 2022, este es un gráfico mensual, en el 2023 y por fin parece que está intentando romper. Ahora todos estos picos en la zona de 2100 le pueden actuar de soporte, pero empieza a despertar, ahí lo tenemos, ha dejado muy atrás a todos estos máximos que estuvo en el 2011 también y que luego fueron superados pero por muy poquito. Al final estamos en una zona ahí cerca del 2000. Realmente fíjense todo lo que le ha costado al oro romper en serio el 2000. Prácticamente lleva desde el 2011 intentándolo. Estoy hablando del spot. Y bueno, pues en nuestro modesto sistema de especulación tenemos que escapó de la nube Ichimoku, nos dio dos velas con el RSI por encima de 60, ruptura de máximos. Pues bueno, pues está dando señal de compra desde el entorno 2112 y consideraremos que está en señal de compra aquí en el spot, pues mientras el RSI no nos dé, con este que lo tenemos aquí el chivato, el RSI no nos dé dos velas por debajo de 60 y pierda el mínimo, que nos activará el aviso. Como ven, este sistema modestísimo que uso es totalmente universal. Aquí el oro, por ejemplo, en esta última subida que tuvo importante, dio la señal. Bueno, está la media 200 por ahí, pero el sistema dio la señal por aquí. Y aquí nos dijo que hasta aquí habíamos llegado. Está ahí, justo. Luego volvió otra vez a dar señal y en cuanto se frenó aquí, pues nos dijo hasta aquí hemos llegado y luego ya vino
el periodo lateral. O sea que este es un método que funciona muy modesto, muy sencillito, pero funciona de manera universal para todo el mundo. Y otro protagonista, otra materia prima también, protagonista de la semana, pues es el petróleo. El petróleo está inquietando mucho, el petróleo se está beneficiando de varios factores geopolíticos y macroeconómicos para subir. En cuanto a macroeconómicos, pues que la OPEP Plus, incluido Rusia, están cumpliendo su compromiso de reducir la producción para hacer subir el precio, esto es evidente. La demanda pues no está yendo mal a pesar de la debilidad de la economía china. Y desde el frente geopolítico, pues la tensión constante en Gaza, los hutís y los atentados que tuvieron en Rusia, que Rusia se empeña en decir que tras todo esto pues está Ucrania, pues hace temer incremento de presiones bélicas y demás. Total, que el petróleo 82,40. Y esto no favorece en nada esa tesis de que la inflación no es nada preocupante. Si se empieza a mover por encima de 85, sí va a ser muy preocupante. Ya saben que las subidas del petróleo al cabo de 2, 3, 4 meses como mucho tienen repercusión inmediata sobre la inflación, lo mismo que las bajadas. La inflación se ha beneficiado mucho también de esta caída, desde los cerca de los 92 hasta que cayó a 66. Es una evolución bastante mala. Yo francamente, y ahora dejo mi faceta de analista normal, por cierto, se me ha olvidado hacer el disclaimer, recuerden que nada de lo que estoy diciendo son recomendaciones, según la legislación vigente está estrictamente prohibido dar recomendaciones en un vídeo como este, son mis opiniones personales que fallan más que una escopeta de feria, así que tómenselas con mucha tranquilidad y hagan su propio análisis, que es el que sirve. En segundo lugar, que dado que mi otra profesión es la de director de inversiones y socio de una entidad regulada, Gloversia Capital, podría tener conflictos de intereses con mi segunda profesión, que sería la de periodista económico. Hay que advertirlo. También les recuerdo que si les gustan estos vídeos, por favor denle al like y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que nos viene muy bien para tener mucha mayor difusión en YouTube. A ver si con la ayuda de todos conseguimos llegar por lo menos a 50.000, que nos quedan ya solo 2.000 y pico. Si no se ha suscrito aún, dele a suscripción, que no le cuesta nada y nos viene muy bien. Bueno, pues como les decía, dejo ahora durante un segundo mi faceta de analista o periodista económico. Yo estoy preocupadísimo con todo lo que está pasando. Ustedes se leen las noticias. Ayer Polonia, el presidente polaco hablando de preguerra. Von der Leyen hace 15 días diciendo que hay que prepararse para una guerra. En Alemania pensando en volver a poner el servicio militar obligatorio porque es evidente si hacen eso es porque hay temor de que pueda haber una guerra. El propio primer ministro alemán lo ha dicho en varias ocasiones. Los países nórdicos tomando todo tipo de medidas también y de avisos de que puede haber un conflicto a cualquier momento. Esto da miedo, ¿eh? Esto da miedo. Yo no sé la de analistas, yo no entiendo nada de esto, pero sí he visto analistas militares, analistas geopolíticos, que no descartan la posibilidad de que pueda iniciarse algún tipo de conflicto entre Rusia y la OTAN. Esto da miedo, de verdad que estoy francamente preocupado. Y aquí no lo digo desde el punto de vista económico, lo digo desde el punto de vista humano, ¿no? Me preocupa mucho cómo están las cosas, pero en fin. Bueno, estábamos hablando del petróleo, que es una especie de termómetro de esta sensación de temor que estamos empezando a ver en todos los ámbitos, ¿no? Con esta subida y que no favorece para nada a la inflación. En divisas ha sido protagonista de la semana el yen japonés, porque el Banco Central japonés se ha cansado de la debilidad del yen y ha intervenido muy agresivamente verbalmente. Ha intervenido muy agresivamente, ¿eh? Ha dicho claramente que va a intervenir en los mercados de divisas. Entonces, es bastante peligroso tomar una posición larga del dólar contra el yen. Primero porque técnicamente ahí hay un nivel de resistencia que aguanta desde hace ya varios años y que no es nada fácil de pasar. Segundo porque están amenazando con intervenir. Dicen los expertos que mucho más allá de 155 no lo van a dejar pasar y que la intervención puede ser brutal como llegue ahí. Cuidado porque cuando intervienen hacen daño, ¿eh? Aquí intervinieron. Miren cómo acabó la cosa.
Aquí hubo intervenciones verbales agresivas, no tengo muy claro si al final fueron reales, creo que sí también, y miren lo que pasó también. Entonces, este par puede ser un potencial corto, habría que estudiarlo, pero nunca un potencial largo, por todas estas razones macroeconómicas. Además, durante la semana el Banco de Japón ha suavizado su discurso. Ha suavizado su discurso y esto ha tendido a debilitar al yen japonés, que era lo único que le faltaba. Bien es cierto que a nadie le interesa tener una divisa fuerte por el tema de exportaciones, pero no tanto. Y el Banco Central de Japón parece dispuesto a intervenir. Pero es que además, si miramos por otro lado, en este gráfico, creo que es de Seth Golden, me parece que es, se me ha olvidado poner aquí el autor, ya lo siento, pero como ven, el dólar index, que ha subido últimamente bastante, acaba de llegar a su línea de directriz bajista, en la que se ha parado hasta en 4 ocasiones ya. Cuidado, si rompe este nivel sí que se podría reforzar el dólar index, pero podría ser que volviera a rebotar a la baja y esto en ese par en concreto pues también podría perjudicar. Y hablando de divisas, una curiosidad. Fíjense qué gráfico más interesante. Cómo ha erosionado la inflación el poder de compra del euro. Entonces, un euro en el año 2000 se convierte en 0,70, es decir, un 30% menos en el año 2020 por culpa de la inflación. Y aquí falta luego el periodo muy inflacionista después del COVID, que va a ser esto mucho peor. Ya ven, esta caída tan importante. Claro, en divisas como por ejemplo el franco suizo, esto está mucho más atenuado, primero porque la inflación que han tenido es muchísimo más baja, un 3%, lo máximo que han tenido, y porque el franco suizo ha estado muy fuerte y ha compensado con su propia fortaleza todas estas cosas. Ya saben que a mí me gusta, pensando en el muy largo plazo más, el franco suizo que ninguna otra que ninguna otra moneda. De ahí es donde yo he hecho mi apuesta personal. Me saldrá bien o me saldrá mal, pero es lo que pienso. Y en caso de líos, pues creo que el franco suizo siempre será un refugio. Pero yo estoy viendo un fenómeno que me preocupa muchísimo. Como veo los precios de Suiza, de los supermercados, de las cosas cotidianas que compras, y sé también perfectamente los precios en España, estoy viendo un fenómeno extremadamente preocupante. Siempre cuando comprabas en Suiza era bastante más caro que en España. No en la misma proporción, porque en Suiza los salarios son casi 3 veces más que en España, los precios no estaban al triple, pero sí que estaban a 1,5 veces, 1,8 veces, una cosa así. Pero ahora no. La inflación en la eurozona ha sido mucho más fuerte, la inflación en Suiza se ha quedado a menos de la cuarta parte y los precios españoles están alcanzando a los precios suizos. Entonces, claro, me he encontrado con una cosa, por ejemplo, el último caso. Bueno, precios de supermercado, que los veo en el Mercadona de España, luego los veo en Coop o Migros en Suiza y empiezan a ser los mismos. Esto no es nada bueno porque un español tiene 3 veces menos salario que un suizo. Entonces, el español se está empobreciendo mucho. Imagino que igual el francés o el italiano o el que sea. Y luego, pues otro ejemplo, por ponerles otro ejemplo. Un amigo de España se está reformando 2 cuartos de baño. Y yo mismo he pedido un presupuesto para reformar 2 cuartos de baño, que más o menos serán por el estilo de tamaño que los de mi amigo. Y a mí me han pedido, atención, menos presupuesto para reparar los cuartos de baño que en España, a mi amigo. Eso no cuadra. No sé, los materiales que hemos escogido ambos eran más o menos normales, no es eso tampoco. Hemos visto, hemos analizado y es que no tiene ni pies ni cabeza. La diferencia no es mucho más baja, pero es incluso más bajo. Pero volvemos al problema de antes, que el salario promedio de un español es de 1.000 y pico euros y el de un suizo es de 4.000. Entonces, el empobrecimiento que estamos teniendo a nivel
muchos países de la zona euro, España especialmente, es muy importante con todos estos fenómenos macroeconómicos que se superponen y muy a tener en cuenta. Bien, al final hablábamos de cifras de fin de trimestre y qué duda cabe que los 7 magníficos pues han sido prácticamente el 30-40%, la mitad prácticamente de todo lo que ha subido el SP500, y aquí tienen la clasificación trimestral al final del primer trimestre del 2024. Pues Nvidia, como todos sabíamos, es el protagonista con una subida del 82%. Meta también lo ha hecho muy bien después de sus buenos resultados, 37%. Netflix, a pesar de los rollos que hace, es que mira que hace pocas series y películas buenas, ¿eh? Netflix más 25%. Yo estoy pensando en darme abajo otra vez, es que casi no lo veo, es que todos son rollos lo que hace. Y más ahora que he visto que está, lo digo para la gente que esté aquí, yo lo veo como una VPN allí también, que Movistar ha puesto HBO también. Amazon más 19%, Microsoft ya por debajo de lo que ha subido el índice 12%, Google un poquito menos 8%, el SP500 de igual ponderación 8%, Apple muy mal, menos 11%, con esos problemas que está teniendo de sus ventas en China y toda esa serie de cosas. Esta semana hemos tenido otra mala noticia, se volvía a hablar de embarques en China muy por debajo de lo esperado. Y también se hablaba del aplazamiento de su iPhone plegable hasta el año 2027, mal. Y Tesla muy mal, menos 29%, también con muchos problemas. Y durante la semana varios bancos le han rebajado las perspectivas de producción, de entregas, para ser exactos, en los próximos meses. Y además los problemas que tiene en China, pues le pasa un poco como a Apple, que también le están lastrando mucho. Así que ya no son los 7 magníficos en este trimestre, se han quedado en los 5 magníficos y muy descompensado todo con Nvidia, con ese 82% de subida en lo que va de año, que es una barbaridad. Ya saben mi opinión, Nvidia seguirá así mientras no le quiten cuota de mercado. En el momento que le quiten cuota de mercado, sus márgenes bajarán y le pasará como a Cisco, es mi opinión, que puedo estar equivocado, seguramente lo estaré. No podrá mantener estas valoraciones tan altas. La compañía seguirá siendo muy buena, que lo es, pero como le pasó a Cisco, pues no podía mantener esa cuota en las redes de internet que tuvo en su momento. Al final sí que le salió competencia y la compañía pues siguió funcionando bien, pero no con esas valoraciones. Y otros protagonistas de la semana pues han sido los bonos. Los bonos se han beneficiado durante toda la semana de ese nuevo ambiente de que se vuelve a descontar bajadas de tipos de interés, y como vemos pues las rentabilidades están en las últimas semanas a la baja, pero llegan a un punto técnico bastante importante. Tenemos que verlo claro. Estos son las rentabilidades, esto es un gráfico de Forest Life, es un gráfico de rentabilidades de los bonos a 10 años, como vemos. Si se perdiera esta zona del 4,19, la rentabilidad del bono americano a 10 años podría caer al 4. Esto seguramente animaría bastante a las bolsas. El 4 es difícil de pasar, es un nivel psicológico, como ven, en la última ocasión corrigió hasta cerca del 4 y ahí se paró, aunque en ocasiones anteriores sí había rebasado un poco, llegó hasta el 3,8, bueno, 4 y soporte. Y por encima de 4,40, alerta roja. Alerta roja porque rompería esta figura triangular al alza. Esto seguramente solo pasaría si los datos de inflación empiezan a ponerse marineros, como dicen en mi tierra, y a saber hasta dónde podría llegar las rentabilidades, y esto sería un palo para las bolsas. 4,40. Ahí está el nivel de resistencia que tenemos que vigilar en rentabilidades. Una curiosidad. Esto lo pueden ver en un vídeo que hice el domingo pasado. Ahí lo tienen comentado de una manera más amplia. Pero bueno, pues si no lo han visto, no les apetece verlo, fíjense qué curioso. Este es un estudio, no tiene nada que ver con las claves de la semana. ¿Espero a los pullback cuando tengo una señal de compra en mi sistema especulativo o entro ya? Bueno, pues lo que han estudiado con esto, lo tengo más desarrollado en el vídeo, es que pierdes una barbaridad de dinero esperando los pullback, que sin ningún género de duda
es mucho mejor entrar cuando te da la señal. Estamos hablando de entradas en gráficos diarios y cosas así, no intradía. Que es mucho mejor entrar cuando te da la señal. Si esperas al pullback, te puedes eternizar. Por ejemplo, esperar un pullback del 5% para entrar te cuesta 291 días de espera en promedio y se te va por el camino un 13,1% de rentabilidad. Mejor no esperar al pullback. Vámonos al aspecto cuantitativo, que nos facilita, como siempre, inversores institucionales, que me han mandado muy amablemente, muy temprano, madrugan mucho como yo, nota especial de fin de semana. Ya saben que tienen su canal de Telegram y su canal de YouTube. Bueno, pues inversores institucionales nos ha calculado aquí el gráfico de la gama absoluta. Esto es muy alcista. Esto es muy alcista. Ya ven que con el nivel 500, poco a poco, conforme va venciendo cosas, se están pasando aquí. No aquí. Por debajo no hay nada. O sea, perder el 5000 es el batacazo padre. O sea, habría que salir huyendo del mercado. Pero es que se están pasando claramente todas las cantidades que van venciendo aquí. Se están pasando a la parte alta. Miren qué importancia ha adquirido ya el nivel 5300, que es el muro de call, según nos indican ellos. Es muy fuerte. Pero es que hay muchas más construcciones por delante. 5400, miren ya todo lo que hay. Incluso en 5500. Es decir, este es un mercado que sigue siendo muy alcista y en el que no se están construyendo posiciones bajistas, sino alcistas. Y que como poder subir, puede seguir subiendo perfectamente. Por cuantitativo puede seguir subiendo perfectamente. Aquí está la clave, la resistencia de 5300. Ahora está en 5254. Y luego tiene un soporte muy importante ya en 5200, muy fuerte. El juego está entre 5200 y 5300, ahí se siente cómodo oscilando en lateral. Ya por debajo de 5200 ya estaríamos viendo debilidad claramente. Y por encima de 5300 puede seguir subiendo. Vamos a verlo un poco mejor. Como ven, dice que toda la semana pues, se ha estado moviendo lateralmente de 5.195 a 5.258. Aquí tienen en azul el rango de fluctuación más probable. Cualquier ruptura de rango lo dispara hacia arriba o hacia abajo. Entonces llama la atención sobre que el muro de call ya se ha desplazado a 5.300. Aquí les dejo esto si lo quieren parar y verlo. Yo voy un poquito mal de tiempo y voy a seguir. El nivel clave está en 5112, nos comentan. Ahí se daría por terminada la tendencia alcista por el momento. Aunque todo esto está muy alejado. Muro de call 5300, muro de put en 5000. Ya saben que resistencia cuantitativa es el muro de call en las opciones 0 DTE, 5260. Y el soporte cuantitativo en las opciones 0 DTE es el muro de call. De puts, perdón. Este es el muro de call y este es el muro de puts. Y está en 5200. Tiene el resto de niveles. Y un hecho muy importante destacan que es lo que yo les decía antes, ¿no? Que el nivel 5300 está teniendo una acumulación enorme de gama positiva como consecuencia de apertura de nuevas opciones fuera de dinero y lo que les comentaba yo también, por el progresivo vencimiento de opciones con strike más bajos como el 5000 que se están pasando aquí directamente. O sea que el mercado es súper alcista. Una apertura semanal por debajo de la semana que viene de los volatility triggers, es decir, de los niveles de activación de volatilidad que están en 5.221 y 5.235, pues nos podrían advertir de incrementos de volatilidad. Yo preferiría asegurarme por debajo del 5.200, ya que tenemos ahí mucho soporte. Bueno, sabemos esto, que a partir de 5.220, 5.230 puede aumentar la volatilidad, pero está claro que por debajo de 5.200 el mercado ya tiene mucho menos nivel de soporte y ahí se pueden empezar a poner las cosas feas. Vamos, en suma, que ha subido mucho donde se pone feo y ya estaría casi en 5.200. Y otra cosa muy destacada es que su nivel institucional superior, ya saben que es un nivel muy, muy, muy importante, por encima del cual las compras son muy atractivas para los institucionales y por debajo del cual cesan y empiezan las ventas. Ese nivel institucional ha subido
nos lo comentan ahí, hasta 5.094. Aquí tienen además también esos niveles institucionales para otros activos. Por ejemplo, llamó la atención en Bitcoin en 65.269. 5.094. Cuidado, porque miren cómo se comporta el mercado cuando está por encima de esos niveles institucionales superiores, 33,6% de subida. Perder este nivel pues sería muy peligroso, esa altura del 5.094. Nos vamos volando a Harnett, que voy un poquillo mal de tiempo, un poco sobrepasado. Nos habla de las fuertes subidas que ha habido en el primer trimestre para determinados productos. El cacao, ya saben que hay una crisis con el chocolate tremenda, problemas con la cosecha en los países productores, el precio del chocolate se está disparando. Ha subido el 133% en el primer trimestre, el Bitcoin ha subido un 69% en el primer trimestre, el Nikkei, una de las bolsas más destacadas del mundo, con una subida en el primer trimestre del 20%, los 7 magníficos, una subida del 17%, el petróleo más 16%, el SP500 más 10%, en fin. Y entre los perdedores, miren, el franco suizo, ahí me ha ido mal a mí. Menos 7% el primer trimestre, pues me da igual, ¿eh? El yen japonés menos 7, el mineral de hierro menos 20. Bueno, pues datos interesantes. Vamos a traducir lo que está subrayado en azul, que es lo que él llama el gran dibujo, con la ayuda del chat GPT. Bueno, pues dice esto. El panorama más amplio, 1,1 billones en pagos de intereses sobre la deuda del gobierno de Estados Unidos en los últimos 12 meses. ¡Qué barbaridad! 1,1 billones. Se ha duplicado desde el COVID. Como el gasto gubernamental sigue desmadrado, aumento del 9% anual y la deuda aumenta 1 billón cada 100 días, pues lo que estábamos diciendo antes, esto es una grandísima motivación para que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, para ayudar al Tesoro, que le está pidiendo socorro, para restringir el aumento de los costos de interés. Entonces, luego hace unas reflexiones sobre posiciones que él cree interesantes y dice: bajista en bonos, salvo que haya recesión, entonces ahí pasaría a ser alcista por lo visto. La curva de rendimiento más empinada, más pronunciada. Cree que el dólar se va a debilitar. Cree que aumentará el precio de las materias primas, también el precio del oro y también el precio de las criptodivisas. Y luego dice, y TINA para las acciones. No tengo ni idea de qué significa eso de TINA, así que se lo he preguntado al ChatGPT 4 y me ha dicho, citando a Economipedia, que TINA es un acrónimo para no hay alternativa, refiriéndose a la idea de que, dadas las circunstancias actuales de mercado, las acciones son la mejor o única opción para obtener rendimientos significativos. Esta noción se populariza en contextos donde las alternativas de inversión, como los bonos o las cuentas de ahorros, ofrecen rendimientos bajos. Bueno, no es el caso ahora precisamente, pero eso es el TINA famoso que cita a Harnett. Ojo a su indicador Bull and Bear, porque contra todo pronóstico está bajando en lugar de subir, es decir, no ha llegado a dar señal de venta y se está alejando de la misma, está volviendo otra vez a la zona neutral. En esta semana baja de 6,1 a 5,8, o sea que prácticamente está neutral, no está cerca de posiciones de venta. En cuanto a los flujos semanales, entra en bolsa 16.300 millones de dólares, entran en bonos 15.100 millones de dólares, en criptos ha bajado mucho el tema, las fuertes subidas de semanas anteriores se han frenado y solo han entrado 300 millones y del oro han salido 200 millones. De cash han salido 23.300 millones. En los siguientes párrafos pues vuelve otra vez al tema de que Estados Unidos está gastando demasiado, que se está endeudando demasiado y que todo esto pues está creando una serie de incentivos muy importantes para que la Reserva Federal intente ayudar al Tesoro bajando los tipos. Y para terminar, termina con una reflexión bastante interesante. Una de las noticias de la semana pues ha sido que el gobierno de Estados Unidos pues inició un pleito contra Apple por monopolio en los teléfonos móviles y demás. Y de lo que se desprende aquí es que Harnett cree que el Estado va a seguir hurgando en eso para sacarles más dinero en impuestos a todas estas compañías. Si no es en impuestos, en multas o como sea, porque necesita dinero como sea. Entonces dice
que los 7 magníficos han sido el 30% del índice SP500 y el 60% de las ganancias del SP500 en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, dice que los inversores, pues a los inversores les gusta esto, son casi monopolios, que están intentando proteger márgenes, cuotas de mercado, etcétera, pero que esto puede llevar a que los gobiernos les aprieten las clavijas para sacarles más dinero. Así de claro. Y de hecho aquí pone un gráfico sobre el nivel de regulación por sectores en Estados Unidos y como vemos el sector tecnológico es el que menos regulación tiene. Así que Harney pronostica que lo que van a hacer los gobiernos pues es hacerle la Pascua como estamos ahora, a todas estas grandes tecnológicas para sacarle más dinero como sea. Pues me parece que posiblemente vaya el tema por ahí. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Recuerden que no me deben hacer mucho caso, hagan su propio análisis, que es el único que vale. Y les espero pues en el vídeo de reflexión de mañana domingo. Ya saben que todos los días en este canal tenemos vídeos. Gracias a todos, muy buen fin de semana y que sigan descansando en estas jornadas de Semana Santa. Pronto llegará la Navidad. Hasta pronto. Gracias.